Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Acá estamos otra vez con el quinto programa de Control Room. Ya pasamos el mes, pasamos el cuarto. Karen, buenas tardes. Buenas tardes, Lean, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Acá estamos arrancando. Son las 6:05 y hacen 10 grados. Hoy la verdad que hoy está fresco y siempre digo que no me quejo, ¿viste? Pero hoy me morí de frío, che. Bueno, ¿pasamos al temario? Vamos al temario. Bueno, en los programas anteriores estuvimos hablando de lo que era equipamiento para home studio, pero como dijimos en el programa anterior, vamos a enfocarnos en otra parte ahora, ¿viste? En otra rama, digamos. No, en una rama no, disculpame, en otro ámbito, campo, ¿no? Bueno, ayer, como lo publicamos en el Facebook de la página, vamos a empezar con una especie de mini ciclo, de historia de la música. Va a durar 3 programas y hoy, en el segundo bloque, vamos a tener a Diego Gallo, que nos va a estar hablando sobre la historia y el origen del folclore. Claramente, si bien hoy en día hay miles de géneros, subgéneros y todo se ramificó, se desvirtuó, vamos a estar hoy en folclore. Para el programa que viene vamos a estar con tango. Y el tercero, el siguiente, digamos el subsiguiente, lo dejamos ahí, después le vamos a estar contando. Claro, si no ya le estamos contando las sorpresas. Claro. Y después, en el tercer bloque, tenemos a una entrevista a Matías Verdiales. Matías Verdiales, que es técnico y productor musical en Orión, ¿sí? Además es integrante del sello Privilege y vamos a estar hablando acerca de cómo se formó, en qué lugar estudió. Claro, muy aclamado. Sí, la verdad que muy, muy grosso, muchos comentarios positivos. Así que bueno. Bueno, la consigna del día. Pasamos a la consigna del día. Va a ser la siguiente. ¿Cuál es tu disco preferido y por qué? ¿Por qué? A ver, Leandro. A ver, bueno, yo tengo un... Es imposible, para mí es imposible. No, yo tengo octubre tatuado en el pecho. No, pero por un tema de que fue una de las primeras cosas que escuché y que mi memoria captó, no sé. Los primeros recuerdos vienen de ahí, motorcico, loco. Pero no justamente por eso, sino porque fue una de las primeras cosas que tengo recuerdo de haber escuchado en mi casa. Encima no era un disco, era un cassette. O sea, claro, pero bueno, es ese. ¿Vos, Karen? No, yo no puedo decir un disco favorito, pero sí, por ejemplo, uno de los primeros que escuché, que me compré, que me marcó, fue el de Green Day, que arranqué con American Idiot. Pero sí, no, igual tengo muchos, qué sé yo, depende de los géneros. Bueno, pero cuéntanos allá en su casa cuál es su disco preferido y por qué también, ¿sí? Se pueden comunicar por nosotros mediante las redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Como Control Room FM. Sí, o si no, al 4651-4858 o además hay un 3530-5131. Bueno, estamos en condiciones de irnos al primer bloque. Bueno, va a estar sonando. Y lo que quiero es que pises sin el suelo el Catupecu Macho. Ahí está. Control Room. Búscanos en las redes sociales. Qué música de película de terror. Bueno, volvemos al segundo bloque y vamos a recordar la consigna del día, que es ¿cuál es tu disco preferido y por qué? ¿Sí? Comuníquense con nosotros mediante las redes sociales, que son por Instagram, Facebook y Twitter. Control Room FM. Sí, o si no, al teléfono 4651-4858. Y ahora sí, como les comentamos en el primer bloque, vamos a estar hablando, en esta primera parte del ciclo, historia de la música, vamos a estar hablando de folclore. Bueno, y acá lo presentamos a Diego Gallo. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Karen, Lean y bueno, a toda la audiencia. Muchas gracias por venir. Siempre me gusta destacar que para mí el esfuerzo es doble por venir un domingo y creo que triple por el frío, ¿sí? Así que... No, un gusto para mí, así que muy contento. Bueno, ¿querés arrancar comentándonos cuáles son las raíces del folclore? Bueno, mira, sí, hay 3 influencias que recibió el folclore, ¿no? Que hicieron al folclore en sí, que son la española, lo africano y las culturas, digamos, americanas, ya prehispánicas, ¿no es cierto? Los nativos americanos. Cada uno influenció en el folclore de manera distinta. Algunas, como la
los pueblos originarios, desde por ejemplo lo tímbrico, y algunas escalas, por ejemplo en el noroeste con el tema de la pentatónica y eso que ya existía acá antes de la llegada de los españoles. Los españoles en lo que tiene que ver no solamente con algunos timbres que ya en Europa estaban y nosotros recibimos, sino también con lo que tiene que ver con la copla, con la estructura, con la música, digamos, mal llamada, creo yo, culta, porque la cultura es toda, digamos, la cultura no es una sola, ¿no? Hay algo muy interesante, ¿no? Que folclore en realidad son dos palabras. Sí. Folk significaba pueblo y lore saber. Es lo que el pueblo sabe, claro, el saber del pueblo. Y la africana, que fue muy importante para nosotros porque el aspecto rítmico es uno de las vedettes, digo yo, que tiene nuestra música, es una de las cosas más respetadas a nivel mundial. Todo lo que tenemos rítmicamente es muy grosso y justamente recibimos esa influencia de África, que aparte recordemos que los africanos llegan acá a América como esclavos y a pesar de venir en esta condición influenciaron y son los padres de una de las cosas más lindas que tiene nuestra música, y no solo nuestra música, sino pasa en toda Latinoamérica, que es la cuestión rítmica, ¿sí? Esa polirritmia que hay, el famoso 6/8, 3/4, para ser un poquito más técnico, eso de combinar dos tipos de compases, que para nosotros es muy habitual, pero por ahí cuando vas por el mundo tocando esta música, sentís que hay mucha gente que dice, che, qué lindo esto, me gustaría hacerlo, ¿cómo es? Claro, y ahí te das cuenta que no es tan fácil, sino que es muy interesante, ¿no? También hay básicamente estamos hablando de factores de inmigración, ¿no? Que fue por eso que esos fueron los factores que fueron, digamos, como se me está yendo determinando, la palabra. Claro, que fue moldeando y terminando con... Ya lo creo, sí. Por eso es que también, de acuerdo a la región, el folclore va tomando diferentes matices, porque la inmigración elige un lugar, viste que tenemos, por ejemplo, muchos inmigrantes nórdicos en Entre Ríos y en Misiones, entonces por ahí eso influyó de una manera. Tenemos muchos turcos en el norte, bueno, esto españoles, italianos en todos lados, eso. Claro, mismo hablando ahí en lo que sería la inmigración europea. Sí. También influye mucho lo que es el traslado del campo hacia el pueblo y del interior hacia Buenos Aires. Claro, sí, también. La cultura a veces no reconoce esos límites, inclusive también con otros países, ¿no? La gente pone un límite geográfico, claro, pero la cultura no gracias a Dios y al destino o a lo que quieran pensar, no lo respeta y los transgrede. Entonces nosotros compartimos, por ejemplo, con Brasil mucho de la cultura. En Brasil le dicen la música gaúcha, con Uruguay, por supuesto, la música rioplatense, que es más común para nosotros que somos Buenos Aires, pero el que está en Cuyo quizás sienta más cercano a la música chilena porque está ahí nomás, y que está la cueca chilena como tenemos nosotros la cueca cuyana, y el que está en el noroeste con Bolivia, claro, es decir, y el que está en el litoral con Paraguay. Esto es una cosa, un tema de contexto también. Ahora enfocándonos más que nada en la parte histórica del folclore, más o menos va tomando color a mediados del 30-40, pero tiene su boom, por así decirlo, en el 50, ¿sí? Sí, 50-60, en el 60 hay un boom, creo yo, que ahí es donde salen muchos grupos emblemáticos, y también lo que empieza a pasar ya en realidad del 45, 50 en adelante, es que la gente del interior empieza a acercarse a Buenos Aires y nosotros los conocemos. Viste cómo es el famoso dicho, que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Entonces no es que esto desde ese momento se empieza a gestar, sino que ya se venía gestando y nosotros lo conocemos y los medios, claro, lo toman, empiezan a haber peñas acá en Buenos Aires, claro, empiezan los sellos discográficos a interesarse a través de, por ejemplo, recién hablábamos fuera del aire de Cosquín, claro, ¿no?
Esto tiene que ver con, explicándonos un poquito lo de la proyección folclórica, que para hacer folclore, digamos, bien dicho, tiene que ser anónimo, ¿no? ¿Esto es así? Sí, hay una serie de requisitos que si somos muy exigentes con eso, nada de lo que nosotros creemos que es folclore es folclore. No, claro, no sería folclore. Claro, ni siquiera Atahualpa Yupanqui, ni los chalchaleros, ni nada de lo que uno dice esto es folclore. Decíamos de que los indígenas van pasando todo de forma oral, ¿no? Eso. Claro. No, claro, para que se cumpla con los requisitos de ser folclore tiene que ser, por ejemplo, anónimo, la transmisión tiene que ser de generación en generación, claro. Oral, no tiene que ser tocado con ninguna intención, por ejemplo, de generar dinero, sino que únicamente en una fiesta, puede ser en una fiesta que tenga que ver con la religión o con el pueblo en sí, y bueno, pasar de generación en generación, ser anónima. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo que me parece bastante clave. Claro, si hay una coplera cantando en el carnaval de Pumamarca unas coplas que aprendió de sus mayores, de su madre, de su abuela, y ella agarra y la canta, es un hecho folclórico, está fenómeno, es folclore. Ahora, si viene Santa Olalla, gracias a Dios que venga y que lo haga, no estoy criticando, me parece fenómeno, que ojalá que pase que haya 78.000 Santa Olalla. Pero Santa Olalla la agarra y le hace un disco, ya con el simple hecho de pasar a ser comercial esa música, ya dejaría de ser folclore y sería de proyección folclórica. Claro. Atahualpa Yupanqui era autor de sus temas, de la gran mayoría de los temas que cantaba, entonces si vamos a hablar de ello ya también sería proyección folclórica. Claro. Se puede hablar de una proyección folclórica directa y una indirecta, ¿no? Claro. Entonces, la directa sería que mantiene la esencia, las características los tímbricas, armónicas de lo que es la música en sí, y la otra, la proyección indirecta, es lo que cuando, por ejemplo, yo quiero hacer una samba con mi grupo, yo tengo saxo, batería, bajo, claro, y guitarra. Entonces pero al más mínimo cambio ya se le puede considerar como indirecto. Sí, lo que pasa que en realidad sí, todo esto que estamos hablando para mí es algo que lo cuento porque es mi obligación, digamos, remitirme a la verdad y a lo que verdaderamente es, pero me parece totalmente, digamos, vamos a ser ajeno, sinceros, ¿no? Hoy en día ¿qué es puro? Nada es puro. O sea, si vamos al caso. Es puro. Lo que pasa que hay que entender que cuando se puso el término folclore fue en Inglaterra y fue para no por una cuestión musical, sino para hablar el folclore, todo lo que el pueblo sabe que tenía que ver con las casas, las vestimentas, las comidas, las leyendas. Entonces, para que todo eso sea considerado folclore, tenía que cumplir una serie de requisitos. No tiene que ver estrictamente con lo musical. Entonces, de ahí es que yo creo que no tenemos que en lo musical sentirnos con esas ataduras, sino decir, bueno, es verdad, es un hecho artístico, sale del pueblo, conserva determinadas cosas que hacen a la esencia de esta música, entonces bienvenido. Por ejemplo, en Uruguay se fueron más prácticos que nosotros y dijeron música o canto popular uruguayo, música popular uruguaya y listo, ¿no? Listo. Bueno, llegando, o sea, se produce este boom del que estábamos hablando, y llegamos a la década del 70, la década oscura de nuestro país, en la que, bueno, los artistas se tachaban, se ponían en listas y se tachaban, ¿viste? ¿Qué nos podés hablar acerca de, qué nos podés contar acerca del operativo Claridad? Y mirá, hay mucho, el tema es así, los artistas justamente que estaban en la búsqueda de nuevos sonidos, el nuevo cancionero que se llamó, que vino de la mano de artistas muy grandes, entre ellos Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, Fabián, Oscar Matus, perdón, Fabián es el hijo, que es el hijo de Mercedes también. Esta gente elegía cantar canciones en donde los poetas decían cosas
cosas profundas. Entonces muchos de estos discos y de mucha gente que vino después, como Marián Farías Gómez, el mismo Chango Farías Gómez, los Andariegos, Chito Ceballos, cantaban canciones con cosas que a la dictadura no le gustaba, y hasta pavadas, como por ejemplo nombrar a pueblo, decir pueblo, decir Latinoamérica, claro, sí, cosas muy extremas, nada, y entonces eso hizo que muchos discos, a nosotros, yo tengo 42 años, a la generación nuestra, antes de internet y todo eso, nos costó muchísimo conseguir esos discos y aprender de eso. Yo recibí discos viejitos y por ahí podía sacar 2 temas, algún cassette en mal estado, y en eso tratar de recuperar esas canciones. Y bueno, hoy en día gracias a la internet y todo eso es más fácil, pero fue como un retroceso muy grande. Claro, comentamos el porqué de esto era porque justamente acá no se podían desarrollar como artistas y justamente los exiliaban hacia otros países y de ahí sacaban... No lo dejaban laburar, claro, eran perseguidos en los recitales, había amenazas de bomba, entonces se tenían que ir, no se pasaban, había listas negras, no se pasaba su música. Lo que conserva a un artista en la memoria del pueblo es la difusión de su obra, vive de poder, no tanto de los discos, porque la verdad que sabemos que las regalías a veces no hacen vivir, pero sí un recital, y bueno, esto fue haciendo que mucha gente tenga que ir a trabajar afuera, ¿no? Bueno, exiliarse. ¿Puedes saber de quién te gustaría hablar? ¿Quién te gustaría destacar en toda esta mini historia, mini pantallazo del folclore? Bueno, mirá, yo traje a un artista que justamente fue exiliado, tuvo que ir a España, pero yo tuve la suerte de tocar con él y de aprender de él, de tocar en espectáculos dirigidos por él, que es el Chango Farías Gómez. El Chango Farías Gómez para mí es un maestro y traje algunos temas para compartir y si quieren para hablar un poquito. Bueno, dale. ¿Les parece? Sí. Listo, suena entonces el Chango Farías Gómez. Puedo decir, claro, vamos hablando de las influencias, como estuvimos hablando de las influencias, traje una chacarera africana, en donde el chango toma una chacarera que es la chacarera santiagueña y la mezcla con un eleguá, que es un canto de santería africano. Y es esto que vamos a escuchar ahora. Ahí escuchábamos entonces esa chacarera santiagueña. Se puede decir que es una fusión. Claro, pero justamente lo que hizo el Chango fue desandar el camino de las influencias. Al decir de él me lo contó esto, lo que hizo fue agarrar las influencias que nosotros tuvimos como en la música argentina y volver a esas mismas raíces. Entonces esa fusión es en realidad, digo yo, como quien mira un álbum de fotos un domingo a la tarde de su familia y se reconoce en la mirada del abuelo, del tío, y dice, mira qué parecido que yo me pasa ahora ver una foto de mi abuelo y ver qué parecido es a mi hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos familia. Lo africano fue parte de nuestra influencia. Acá el Chango desandó ese camino y se encontró con lo africano. En este tema, si podemos poner otro tema ahora que vamos a poner, vamos a desandar el camino y nos vamos a ir hacia lo español. Que un ritmo que seguramente fue el origen de la cueca es la bulería. Ajá. Es un ritmo, uno de los palos del flamenco. Y acá Chango, ¿qué hace? Desanda el camino de la cueca y se encuentra con la bulería, que perfectamente se unen rítmicamente, porque el padre de todo esto rítmicamente sigue siendo África, tanto para el flamenco como para el folclore. Ahí ya acá hay una diferencia notable en cuanto al anterior. Claro, sí, bueno, acá esta es una formación, este disco, para quien lo quiera conseguir o buscar ahora en internet, se puede escuchar tranquilamente. Se llama Rompiendo la Red. Es un disco del Chango Farías Gómez y La Manija se llamaba el grupo. Y bueno, es muy importante, me parece todo un documento y un ejemplo de cómo se puede innovar sin perder la raíz, sin perder la raíz. El Chango fue un ejemplo en eso, ¿no? Porque no fusionó, sino que él lo que le decía es hacer laboratorio, digamos, claro. Desmenuzar la música, yendo hacia la historia, hacia nuestra influencia, hacia estudiar, volver a las raíces. Y parece que es novedoso, o sea, es novedoso desde un lugar porque es creativamente muy interesante,
interesante, pero no es comer asado con dulce de leche, ¿no? Es agarrar. Claro. Bueno, Diego, la verdad que te damos muchas gracias por toda esta información que nos diste, por contarnos también tu experiencia, porque fuiste compañero de este artista, porque la verdad está muy bueno. Esto. Repito, para los que están en casa, rompiendo la red de Chango Faria Gómez, ¿sí? Para los que los quieren escuchar. Así que ahora, para despedirnos, tenemos un tercer y último tema. Como gusten. Bueno, acá lo que pasa es que este tema, que no sé si va a alcanzar el tiempo, lo traje con una introducción de otro maestro del folclore, que es el Cuchi Leguizamón. Ya es otro es otro palo, claro, sí. Si lo quieren poner, se llama La Veloria. Y habla un poco, él mismo lo cuenta, habla un poco. Acá está contándolo. Ha pasado la noche en un... Seguís en compañía de Control Room. Bueno, volvemos hacia el tercer bloque y nos despedíamos con una canción del Cuchi Leguizamón, que pianista y compositor y emblemático del folclore, que se llama La Veloriado. Justamente le había traído esta canción para contar esto de que cómo a veces se puede romper la forma sin perder el swing, porque es una chacarera que él mismo dice la hizo a veloriado, como distraído, le explica el término, y no respeta la forma, sino que él la hizo, le gustó así, se dio cuenta que no tiene los compases que tiene que tener una chacarera para responder a la estructura, claro. Sí, pero bueno, él la hizo así a veloriado, cuenta de manera muy graciosa este término utilizado en el norte, y así. Bueno, de esta manera, Diego, ahora sí te despedimos. Te despedimos y de vuelta te damos las gracias porque hayas venido. Así que un placer, mucha suerte con el programa y a su disposición. Muy lindo, un placer estar acá. Ahora sí, le damos el lugar a Martín. A Matías. Tengo un problema con los nombres, gente, discúlpenme. Mientras voy a pasar tenés que traer. Mientras voy a pasar a leer los comentarios que tenemos en la consigna del día, ¿sí? A ver. Jonah Ramírez dice: la ley innata de extremo duro. A ver, Juan Navarro: Crimes Recordemos Like cuál es la consigna de Buckethead. Sí. ¿Cuál era el disco favorito y por qué? Ahora sí, retomo. Jimé Martínez, Luz Belito. ¿Sabes quién es Jimé Martínez? Jimé Martínez es mi hermana. Tu hermana. Y tiene malditos 9 años, ¿entendés? Saludos, Jimé, te quiero. Bueno, a ver, yo tenía acá uno anotado de Juan Navarro que... No, Juan no. Dame un segundo. Tenemos una llamada en línea. A ver. Hola. Ay, se cortó. Seguimos con los comentarios. A ver qué más comentaron en las redes. No sé, se lo tenía anotado y se me fue. Juan Navarro, ¿dijiste? Juan Navarro, Crimes Lang Sin de Buckethead. Bueno, ahora sí, le voy... ¿tenemos la llamada? A ver, llamada. A ver. ¿Qué haces? Hola. ¿Qué haces, Lean? ¿Cómo andas? Ahí estamos. Qué grande, ¿viste? ¿Quién anda por ahí? No reconozco esa voz. ¿Qué haces? ¿Cómo andas, loco? ¿Bien? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Che, qué lindo que está saliendo. Qué bueno lo que hablaban de folclore, loco. Sí, la verdad que Diego a full, nos contó toda. Aparte buena... tiene otra eminencia ahí a Matías Verdiales. Por eso dijimos 2 invitados de lujo. Qué grande. Mandale un abrazo, un capo el tipo ese. Pablo, dame un segundo que así ya me hace el pie. Vamos a presentar a Matías Verdiales, que es técnico... en Orión. Es técnico en Orión, pero yo lo tengo que presentar, Pablo. Mirá, Pablo, si vos querés presentar a la gente vas a tener que venir. No quería cargociar. Es productor musical en Orión, se formó ahí y ahora en un ratito ya nos va a estar hablando acerca de todo, porque no solamente hace eso, sino está también involucrado en un sello discográfico. No quiero seguir dando detalles, ¿sí? Matías, ahora sí te doy el pie a que nos saludes y saludes a Pablo que te está mandando un saludo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Pablito, querido? ¿Qué? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Qué grande, estoy escuchando la radio, 10 puntos, Ídolo. Bueno, gracias por invitarme. Yo me imagino que llamaste no solamente para saludar, sino para decirnos cuál es tu disco favorito. Claro, ahí está. Para. Te voy a hacer no vale decir el mío, Es que yo te digo, salía en blanco y negro, así que no creo que lo haya comprado. A ver. Escúchame, o sea, viste que uno tiene varios, pero el disco que recuerdo con más cariño es un disco de Pastoral Humanos.
¿De quién? De Pastoral, la banda era un dúo acústico que había en los 70 que se llamaba Pastoral. Mira. Alejandro de Micheli y Miguel Ángel Eurasquín, y la verdad que fue toda una travesía conseguirlo, y fue en una época donde un poco más me relacioné con la música, en lo que era la parte acústica, o sea, viste el formato acústico de canción, y lo que recuerdo con mucho cariño porque fue una época que estaba muy con los amigos que hoy tengo de toda la vida, viste, Claro. y la verdad que me marcó y lo tengo ahí. Es un disco, o sea, disco literalmente, o sea, de vinilo, encima era gracioso porque tuve mucho tiempo la tapa, pero sí, y el disco no, ¿viste? Ah, bueno. Me había encontrado la tapa una vez en un lugar que habían tirado cosas, y con el tiempo después más adelante pude conseguir el disco, ¿viste? Así que Buenísimo. es un disco que recuerdo con mucho cariño, che. Buenísimo, Así que, Pablo. Gracias por llamarnos y contarnos esto. Además, te quiero decir, lo voy a decir así. Me encanta decir estas cosas en público porque te pongo en compromiso, ¿viste? A ver, El domingo, vas a venir a el cantar. domingo que viene te esperamos, ¿eh? el domingo que viene voy. Listo, ya lo escucharon. ¿Llevo una guitarra? Por favor, obvio. Listo. Listo, Ahí está. dale. Después me la tenés que sacar, Dale. Hablamos, Pablo. Un Saludos. abrazo, chicos. Éxito. Bueno, acá comento rápido lo de Ale Sánchez. También había dejado un comentario que le gustaba. Ahí vamos, de Cerati. Uy, Me gusta porque te... O sea, detalló por qué. Estuvo pasando A ver. cosas amorosas de un viejo amor. Básicamente voy a redondearlo ahí, ¿sí? Ahí vamos. Pero bueno, Mati, ahora sí. Mati. Disculpa por pasa, favor. viste que estas cosas no están planeadas. No, un capo, Pablito. Bueno, Mati, contanos, como Contanos. contábamos recién, te ¿Cómo- formaste en Orión. Claro, ¿cómo arrancaste en todo esto? ¿Cómo En la arranqué en todo música, esto? En el audio. Antes de eso, ¿hace cuánto estás metido en todo esto? ¿Grabando? Sí. Sí. ¿De manera profesional? ¿O No, desde que desde empecé el a arte, chorear con desde el esto? arte, claro. No, en realidad estoy vinculado a la música hace muchos años, como más de 15, porque arranqué tocando un instrumento. ¿Qué instrumento tocabas? La guitarra. Bien. Toco la guitarra. Sí, como a los 15 mi viejo me regaló mi primer viola. Y nada, ahí arranqué. De una manera bastante rara, no sabía las notas ni nada, y alguien me había enseñado a hacer quintas, y entonces como no sabía cuáles eran las notas, después me inventé un sistema de cifrado para anotar las cosas que yo armaba. Todo muy raro. Interesante. Pero yo, surgió todo. claro, me Muy inventé un autodidacta. cifrado para poder anotar las cosas que hacía. Ahora yo te consulto, cuando aprendiste, digamos, la teoría de cómo realmente se hacía, ¿era más fácil o era más difícil tu anotación? O dijiste, no, estaba No, tocando mi todo anotación mal. era un quilombo. Era una cosa muy rara. Muy rara. De hecho, la otra vez encontré, mi vieja me dijo, fui a la casa de mi vieja, me dijo, encontré los papeles tuyos, no sé qué, no sabía si tirarlos o no, y había un montón de esas cosas de hace muchos años. Sí, muy gracioso. Eso es lo curioso de las madres, ¿viste? Porque mi papá puntualmente todo, ¿viste? tira, mi Muy- papá tira. Limpia y tira, ¿viste? Mi mamá no guarda todo. Guarda, por las dudas. Mugre la guarda, ¿viste? Pero bueno, después, ¿a qué edad empezaste a estudiar? ¿De qué Me dijiste que te formaste en Orión haciendo todo. Sí, hiciste todo lo que yo todos los estudié, cursos lo de Orión. estudié, sí, hice Todo. todo lo que estudié, lo estudié en Orión, que es donde actualmente trabajo. Arranqué haciendo producción musical, que era como una especie de primer pantallazo a quién se está metiendo en la grabación y cómo arrancar un poco y demás. Arranqué con el viejo y querido Nuendo hace muchos años, y después estudié mezcla, estudié mastering, y después hice otro que es el de capacitación técnica en sonido, que es como bastante más profundo. ¿Y eso en qué se basa? Es, digamos, es como recorrer como todo el camino desde cosas físicas de electricidad y físicas de audio, digamos, de sonido, hasta mastering. Como un gran recorrido con Pablo Rabinovich. Es amplio eso. Súper. No es que solamente se centra en una súper. cosa. No, súper. Bueno. Y nada, eso. Y a ver, nos contaron que tenés un sello Sí. con 2 personas más. Contanos cómo es esto. Sí. El sello se llama Privilege World Music. Exactamente, Privilege World Music. ¿Cómo surgió? Surgió que yo ya hacía mucho tiempo, hace unos cuantos años, que tenía la idea de armar un sello para empezar a difundir música que a mí me interesara. Y hablando con Lean, yo estoy en el sello, estoy con Leandro Castillo y con Luis Del Vecchio.
Ellos paralelamente tienen un sello que se llama Privilege VR Records, que es de música electrónica. Entonces cuando yo junté las energías y dije, listo, ahora es cuando arranco el sello, me puse a investigar y yo tenía muchas ganas, pero no tenía ningún conocimiento. Entonces dije, bueno, le voy a preguntar a Lean, que ya hacía como un año que estaba con el sello de él. Entonces le dije, le digo, necesito que me expliques un poco cómo... O sea, eso en cuanto a la organización, difusión... Sí, exacto. Cómo era todo lo que pasa por detrás de un sello, todo lo que es la parte de distribución y demás. Entonces me puse a hablar con Lean y me dice, me dice, ¿vos qué querés hacer? Entonces le conté un poco y me dice, bueno, déjame que lo vemos, porque me dice, pues yo hacía rato que quería como armar algo que fuera, que estuviera por fuera de la música electrónica. Y me dice, pero no tenía nadie de confianza. Me dice, déjame que lo vemos con Luis y si está todo bien, armamos uno y lo llevas vos. Listo, estuvo todo bien y ahí arrancamos. Esto lo empezamos a cranear el año pasado. Sí, hace como un año básicamente, porque fue como en junio, julio del año pasado. Hasta que empezamos como a adaptar un poco la metodología de trabajo que tenían ellos. Porque la música electrónica es diferente, normalmente es una sola persona, entonces el trato y los arreglos y las cosas que vos le podés ofrecer es distinto que cuando vos tenés una banda y, digamos, no es lo mismo relacionarse con un solo músico o con un solo artista que con 5 o 6 o 3 o lo que sea. 10, depende. Claro, entonces, bueno, fue un poco empezar a buscarle la vuelta a cómo adaptarlo a bandas. Si bien también podemos ¿Se manejan con bandas de rock, de algún género? Sí, ahora con las bandas que estamos trabajando son entre pop. Sí, hay un poco de pop, rock alternativo, funk. Hay un popurrí. Sí, hay algunas cosas. En realidad tampoco nos estamos encasillando en nada, digamos. Cualquier cosa que a nosotros nos parezca que está copado, que está bueno ponerle el foco, vamos para ahí. Buenísimo. Así que nada. Y trabajás con 2 bandas, ¿no? Me dijiste. Sí, vos. Actualmente, digamos, además de las cosas que hago en el estudio y demás, trabajo de una manera como relativamente continua con los chicos de los profesores de tenis y con Circus Day, que casualmente ellos también están dentro del sello. También laburamos yo con ellos, laburé los discos que tienen y... ¿Todos sus discos? Cada una de las bandas tiene un solo disco actualmente y los dos los hice yo. Sí, bueno. Los dos los hice yo. O sea que tienen un sonido 100% Mateo Verdeal, sí, absolutamente. Sí, pobres. Y nada, yo los opero en vivo y demás, y ahora ya estamos empezando a laburar lo que serían los materiales nuevos, así que nada, estamos un poco con eso. Buenísimo. Y te pregunto, vos puntualmente, ¿cuál es tu trabajo en el sello, desde el sello? ¿Cuál es tu función? Escuchar la música, ser el crítico, el que dice que sí o que no, el filtro. Filtro. Este no va. Sí, si hubiese que ponerle un nombre, creo que sería algo así como director artístico, pero me parece como... qué sé yo, a mí los títulos no me gustan, pero... No por poner un título, sino más bien por... Mi función es, yo busco bandas, me la paso escuchando material, empiezo a investigar por Facebook y por Bandcamp o ahora el nuevo Spotify, que también es una gran ventana. Te recomiendo Pandora. Estaba pensando en Pandora. Ok, vamos a tener en cuenta Pandora también. Y nada, digamos, ahora el sello recién está arrancando, lo abrimos la semana pasada. Bueno. Ya teníamos las bandas ya confirmadas y demás, ya estábamos con los chicos seguro y empezamos a buscar más bandas y nada, estamos contactando gente, nos está contactando gente. Y estamos en eso. Están recién saliditos del horno. Claro. Súper. Dado esto, que recién están salidos del horno, mira, te invito a que invites a la gente, a las bandas, porque obviamente está lleno de artistas hoy que a full. Ya están a full, necesitan el apoyo y no saben capaz cómo moverse, cómo empezar. Ese es un tema delicado. Vos podés ser un muy buen artista, pero esa parte ya, viste, el otro día también hablábamos vino un manager, ¿te acordás? Claro, vino el manager. Vino Hernán y nos contó también que es todo un tema eso, ¿viste? No es tan simple, así que... En parte un poco también por eso quizás que era una de mis ganas de armarlo, justamente por eso, por la cuestión de... Porque yo como músico también me pasó, entonces uno como músico empieza, cuando quiere difundir sus cosas, empieza a encontrar un montón de trabas. Sí.
Y bueno, nada, como nuestra idea y mi idea, como la semilla del sello, es eso, ayudar a la difusión. Exacto. ¿Qué ponele? ¿Hay ciertos requisitos que cumplir? ¿Cuál? Para las bandas que quieran trabajar Claro. con vos, más allá de tu papel de crítico. No, creo que lo único importante es entender que... O sea, ¿en qué condiciones después un demo te lo tienen que mandar? O sea, Claro. No, bueno, claro, o sea, nosotros... ¿Cómo las eligen? O sea, porque parece un detalle simple, pero Claro, no te pueden pero- mandar una grabación de un celular, lógicamente. No, claramente no. Nosotros lo único que buscamos es que traten de ser que tengan el mismo nivel de dedicación y de profesionalismo que tratamos de ponerle nosotros desde el otro lado. Entonces justamente eso, o sea, digamos, una banda, un artista, un proyecto musical es mucho más que agarrar una guitarra y ponerse a cantar. obvio. Hay un montón, tiene que haber un montón de dedicación y todo. Entonces nosotros buscamos como un poco eso, de alguna manera. Porque justamente si uno va a poner un montón de energía, necesita que el resto de la gente que está en el mismo barco vaya para el mismo lugar. Claro. Todos tirando para el mismo lugar. Exacto. como En siempre. cuanto al sello, Sí. ya teniendo en cuenta que salieron hace poco, ¿tuvieron lanzamiento ya? Estamos ahora el 20 de julio, sale el primer disco que lanzamos a través del sello, que es un disco que se llama No Superficial, de una banda que se llama Tan Oportuno, los chicos son de acá de Zona Oeste. Es como un rock alternativo, un poco mezclado con canción, muy linda banda. Linda banda. Buenísimo. Y el disco sale exclusivamente por Privilege. Por Privilege. Y consulta, ¿cuántos temas tiene el disco? Porque Es un disco, es un LP, es un EP. No, es un disco que tiene 12 canciones. 12 bien temas. completo. Sí. Muy bien elaborado, está bueno, hay un poco de todo. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo lo que haces? O sea, me contaste que estás en sonido en vivo, estás en el sello, estás en Orión. Sí, estoy como partido en un montón Claro, de como que cosas. haces un montón de cosas. ¿Viste? Hoy es un honor tenerlo Bueno, entero claro, acá. está lleno de trabajo, Claro, está hoy me bueno, encontraron está todos buenísimo. juntitos. ¿Qué es lo que más me gusta? No, creo que cada cosa está buena. Disfruto muchísimo laburando en el estudio. Me gusta mucho grabar, me gusta mucho mezclar. En el estudio, exactamente en Orión, ¿qué haces? Yo soy el técnico principal del estudio. Ok. Y también estás en contacto con los chicos de la Tecnicatura. ¿Cómo los ves? Sí, obvio. ¿Cómo? Bien. La verdad es que veo un montón de gente con un montón de ganas. Y poniéndole un ganas de montón de aprender. fuerza. Sí. La verdad es que sí, eso está buenísimo. Y conozco, no sé si conozco a todos los de la carrera, pero creo que conozco unos cuantos ya. A mí ya me van a conocer, Conozco unos cuantos. A mí sí. también. No, todavía no. No, yo no lo conocía. Bueno, está bien. De esta manera te damos las gracias por haber venido. Por favor, por gracias a habernos ustedes por contado haberme todo. invitado. Te deseamos éxitos con el sello. Muchas gracias. Y por favor, chicos, los que están escuchando en su casa, no pierden esta oportunidad. Sí, Matías Verdiale, técnico de Orión, uno de los fundadores de Privilege Buenos Aires. Disculpen, Privilege. Me confundo porque el otro es Bea Record, claro, es de Claro, Buenos Aires, Privilege claro. Buenos Aires, sí. Así que anoten en casa, como digo siempre. Exactamente. Nos vamos al último corte. Nos vamos al tercer bloque. Bueno, con The Pretenders de Foo Fighters. Control Room. Búscanos en las redes sociales. Seguís en compañía de Control Room. Bueno, de esta manera llegamos al cuarto bloque y ya nos estamos... Yo dije que iba a sonar Wait. The Pretender de Foo Fighters y de pronto me salió Samba para olvidar. No, sí. Hubo acá un error de Karen. Fue culpa de Karen. Fue error de la productora que está acá pasando. Marianela, fuiste vos. No, Y mentira, ella señala mentira. al operador, o sea. Mentira. Todos se pasan la bola, Bueno, llegamos al cuarto bloque. Se nos fue otro programa. Qué rápido que qué rápido pasa, loco. Viste que al principio decíamos. Ay, va a ser mucho tiempo. Va a ser ¿Qué mucho hacemos tiempo, ¿qué después? hacemos? Y ahora pasa ¿Sabes? rápido. Para los que están del otro lado, tienen que entender que acá nos dan los tiempos para poder contar todo lo que Todo. cada uno sabe. O Siempre sea, queda data. Siempre queda... No sé si cosas por la mitad, pero siempre falta un poquito, quizás sí, pero buscamos la manera siempre de hacerlo lo más completo. Lo ¿sí? más dinámico Yo creo que posible. Así Pero que bueno, le preguntamos a Mati sobre la consigna del día. ¿Cuál es tu disco favorito? Mi disco favorito, definitivamente Ramones, de Ramones. ¿Sí? Ok. Sí.
Buenísimo. Ok. Bueno, acá no... ¿Tenemos algún comentario más en las redes? Randy, que estuvo programas Randy, anteriores. segundo programa, Dice, The House of Gold and Bones de Stone Source. Ok. Y uno de Malone, Justicia y Resistencia. Definitivamente. Malón definitivamente. Lo dijo así. Así que bueno, ¿nos despedimos? Nos despedimos. Vamos a mandar los saluditos del domingo. Vamos a mandar saludos a mi familia, a tu familia, a la de Karen, a la de Mar. Saludos a mi tía, a mis primas que siempre me escuchan y llego a mi casa y me entero, che, te estuvimos escuchando, nunca las tengo en cuenta, che. Saludos a toda la... Hoy vi mucha participación de parte de la Tecnicatura en general, así que les quiero mandar saludos a todos y muchas gracias. Exactamente. Karen. Yo saludos a mi mamá, a mi familia, a mis amigos que están escuchando. Y no sé, Mati, vos, ¿a quién querés mandar saludos? Es como la tele, ¿viste? Tipo, le mando un saludo a mi hija y a todos los que me conocen. Para que salga la lista. Mami, estoy en la radio. Bueno, pará, que hoy juega Argentina. Dale. Chicos, no, estaba queriendo decir eso, nomás que hoy juega Argentina. Pensé que me estabas invitando a tomar algo, que nos juntemos todos a... Vamos de acá, vamos todos si quieren. Bueno, hoy juega Argentina a las 9 de la noche, así que loco, todos a alentarla. Sí. Y por favor no cambien de lugar, no cambien la cábala, porque si no después perdemos y... No, ni digas esa palabra, ni la digas. Hoy ganamos. Bueno, muchachos, nos despedimos hasta el próximo domingo. Esto fue Control Room. ¿Y con qué nos despedimos? Con Heaven de Emily Sand.